¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Muchas gracias, hermana, por encendernos las luces. Aquí estamos para continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 1 y versículo 14. Mateo capítulo 1, versículo 14 dice: Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Y ahora vamos a avanzar al versículo 15. Dice: Eliud engendró a Eleazar. Eleazar. Así que hoy vamos a hablar de Eleazar. Ayer estuvimos hablando de Eliud y descubrimos que Eliud significa Dios es mi alabanza. Y usamos mucho tiempo ayer hablando de que alabemos a Dios, alabémoslo con todo nuestro corazón. Pero hoy nos toca estudiar acerca de Eleazar. Yo sé que usted ha oído esos nombres, porque esos nombres son bíblicos, y solo quiero que refresquemos los nombres que hemos visto hasta hoy después de la deportación a Babilonia. Recordemos a Jeconías. Jeconías fue el que engendró después de la deportación a Salatiel. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a Cristo. Vimos entonces que Jeconías, que significa Yahweh establecerá. Yahweh establecerá. Y en realidad Jeconías fue una vergüenza, porque Dios quiere demostrarnos que de lo más vil del mundo y de lo que es despreciable, Dios va a levantar hijos gloriosos. Y eso es algo que nunca debemos perder de vista. Que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos, habiéndonos Dios enviado a este mundo en esa condición, porque en esa condición vinimos a este mundo, Él se ha propuesto sacar de nosotros, producir de nosotros los vencedores, hombres y mujeres que reinemos con Cristo cuando Él establezca su reino aquí en la tierra. Dios ha escogido lo malvado, lo corrupto. Por supuesto que lo quiere cambiar, por supuesto que nos quiere transformar. Yo a veces me quedo sorprendido de que cómo, siendo nosotros como somos, Dios tenga el poder para cambiarnos. Somos duros, de verdad que somos duros, hermano. Pero gracias a Dios que Dios, en su misericordia, nos hizo de cierta manera. Por eso es que Jeconías significa Yahweh establecerá. Y siempre les recuerdo yo a todos ustedes que el plan de Dios es un plan que el hombre en su mente natural no lo puede entender. Porque ¿cómo se le ocurrió a Dios mandarnos aquí habiendo fracasado en la vida del Espíritu? Entonces quiere decir que Dios tiene un plan bien profundo. Él hubiese podido levantarnos en la vida espiritual, ¿verdad? Si nosotros en la vida espiritual fracasamos porque nos engañó el enemigo, yo creo que ya todos ustedes han entendido que el hombre fue engañado en la esfera espiritual. Y por eso fue que tuvieron que sacar al enemigo de ahí, de la esfera espiritual, porque él hizo mucho daño en la esfera espiritual. Inclusive dice la Biblia claramente que se trajo la tercera parte de los ángeles con él. Significa entonces que el enemigo, Satanás, es alguien muy poderoso.
¿verdad? Pero Dios en su plan arreglado, porque es Él el que establece las formas de cómo va a levantar a su creación. Dios nos manda aquí entonces si nosotros estamos aquí para ser levantados, para ser alzados, para ser transformados. Esa es la meta de Dios. Él se la ha propuesto y gracias a Dios que al leer uno la Biblia y estudiarla, uno se da cuenta que Dios logra lo que se propuso. Así que le damos gracias a Dios por eso. Entonces mi primer punto en esta mañana que quiero que vea es de que Jeconías significa Yahweh establecerá y él estableció entonces que Salatiel preguntara por él. Fíjese que Dios no solamente en su plan arregló que el hombre tenía que caer, sino que estableció que el hombre preguntara por él. Y por eso encontramos a Salatiel, que es el hombre que pregunta por Dios y que habla con Dios. Estamos repasando. Y luego tuvimos que Salatiel produjo a Zorobabel. Y Zorobabel fue uno que nació en pura Babilonia. O sea que se recuerda cuando estudiamos a Zorobabel, que quiere decir hijo de Babilonia. Zoro es hijo y Babel es Babilonia. Entonces él fue plantado en Babilonia, nació en Babilonia. Nosotros nacimos en la confusión. Nosotros no produjimos la confusión, sino que nacimos en la confusión. Alguien antes que nosotros produjo toda la confusión y a nosotros nos tocó nacer en medio de la confusión. Por eso es que Zorobabel nace allí en Babilonia. Pero Zorobabel produce un Abiud que es un padre de alabanza. Es alguien que va a haber en él una fuente de alabanza para con Dios. Y luego tenemos a Eliakim, porque Abiud produce a Eliakim, que es el que Dios ensalza, el que Dios levanta, es el que Dios pone a cambio de aquellos que se han ensoberbecido y que se han creído que por ellos es que se logran los asuntos. Dios los elimina del camino, son los Sebnas, y pone Dios a los Eliakims. Y cuando ya entendimos a Eliakim, Dios produce un Azor que es tipo del Espíritu Santo, que es el consuelo, que es el que auxilia. Vamos a ver el contraste entre Azor y Eleazar, porque Azor es el que Dios nos pone para que entendamos el auxilio divino. Y Azor pues produce a Sadoc, y Sadoc es la justicia. Y gracias a Dios que entendimos todo lo referente a la justicia de Dios, vimos que como la justicia es como una moneda que tiene dos caras, ¿verdad? Porque Dios tiene severidad y Él tiene bondad. Así que la justicia tiene esas dos características, que castiga, pero también perdona. Y yo les puse ejemplo que nosotros hemos sido perdonados siendo culpables, ¿verdad? Y eso le cuesta a la gente entender que un juez tiene la capacidad de perdonar aunque la persona sea culpable, ¿verdad? Muchos no entienden cómo funciona la ley. Porque el juez es el que decide si la persona es perdonada, aunque sea culpable. Y de hecho, pues eso enoja a muchos. Cuando un juez perdona a alguien que es culpable, la gente se enoja. Sin embargo, Dios hizo eso. Dios hizo eso de perdonar a alguien y él dice, aún él dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué si yo perdono? ¿Quién me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer? Si Él es el dueño de todo. Así que usted siéntase contento porque usted tiene un Dios que perdona. Pero también tenga cuidado porque eso se vuelve una espada de dos filos. Porque muchos de nosotros Dios nos ha perdonado y nosotros no perdonamos. Eso está escrito en la Biblia. Usted sabe que hay parábolas de enseñanza de parte de Dios. Dice que había uno que a él le perdonaron mucho
y el que le debía a él le debía poco y no lo quiso perdonar, mostrando Dios el carácter de la humanidad, mostrando Dios nuestro carácter humano. O sea que nosotros no perdonamos, hermano. Y si perdonamos, perdonamos a regañadientes. Por eso es que dice Romanos 12 que el que se dedica a perdonar tiene que hacerlo con misericordia, ¿verdad? Se necesitan misericordiosos. Y la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien, entonces eso nos llevó a nosotros a Akim. Y Akim fue después de Sadoc. Akim nos muestra que Dios no se avergüenza de nosotros, porque nos llama hermanos. Akim quiere decir hermano. Y Dios nos hizo sus hermanos aun que nosotros no merecemos. Él nos hizo sus hermanos. Dice ahí en Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bueno, entonces después que estudiamos aquí, me encontramos a Eliud, que el tono sube ahí como que la orquesta fuera en el crescendo para llevarnos al pináculo, ¿verdad? Que es el clímax, porque él nos lleva a Eliud, que es a glorificar a Dios, a alabar a Dios con todo nuestro ser. Bueno, así que hoy vamos a ver el producto de Eliud. Si usted me siguió la secuencia, usted se va a gozar porque hoy vamos a hablar de Eleazar, que Eleazar significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Se parece un poquito a Azor, pero Azor es una ayuda de consolación. Sin embargo, Eleazar es una ayuda de todo lo que el hombre necesita. No es lo mismo consolarte cuando estás triste, porque esa ayuda es buena. La ayuda de consolar a alguien cuando está triste es buena y por eso Dios dijo, no os dejaré huérfanos. Él nos dio el Espíritu, pero ahora nos va a demostrar lo que es Dios como nuestra ayuda. Y por eso aquí en mis notas, mire lo que puse. Puse, un vencedor reconoce que sin la ayuda de Dios no se logra nada. Un vencedor reconoce que sin la ayuda de Dios no se logra nada. Fíjese que Jacob fue un hombre que aprendió a confiar en Dios. Aunque al principio de su vida él hacía tratos con Dios, porque Jacob fue uno que todos lo conocen por tranza, todos lo conocen por negociante, todos lo conocen por alguien que es una persona natural a Jacob. Y por eso tienen que estudiar toda su vida para llegar al punto en que Dios le cambió su nombre y le puso Israel le puso Israel, que significa príncipe o también significa el que lucha con Dios. Bueno, sea como sea, nosotros tenemos a Jacob, que fue un hombre que cuando hizo tratos con Dios le dijo, si tú me ayudas, si tú me ayudas, si tú me bendices, si me llevas bien de viaje y me traes bien de viaje y todo sale con prosperidad, ya sabes, cuenta conmigo, yo te voy a dar los diezmos. Él hacía negocios con Dios, pero si uno hace negocios con Dios es porque uno sabe que esa persona lo puede ayudar. Yo no me voy a poner a hacer negocios con alguien que yo sé que no me va a ayudar. Si yo hago negocios con alguien es que quiero venderle mis productos, quiero ofrecerle mis servicios, porque yo sé que él me puede pagar, él me puede ayudar. Entonces así era Jacob. Bienvenido, Jacob, si tú piensas de la misma manera, porque algunos negociamos con Dios. Sí, algunos damos ofrendas esperando que Dios nos bendiga. Y como así nos han enseñado. Y la Biblia respalda eso también, porque dice que el que siembra escasamente segará. O sea que Dios no se contradice a sí mismo.
Si Dios te dice que haciendo tú ciertas cosas, Él te va a bendecir, eso se llama ayuda. Pero recuérdate, y quiero que no te olvides, que un vencedor reconoce que sin la ayuda de Dios no se logra nada. Si tú eres vencedor, tú vives bien agradecido con Dios. Si tú eres vencedor, si tú estás buscando cómo agradar a Dios, tú debes de ser una persona que es agradecida con Dios, que sabes que Él es el soberano, que sabes que si Él quiere suceden las cosas, si Él no quiere no suceden las cosas, si Él quiere tú tienes, si Él quiere no tienes, Él es el que empobrece, Él es el que enriquece. Tienes que entender entonces que sin la ayuda de Dios tú estás perdido. Eso es lo que queremos aprender en esta mañana por medio de Eleazar. Eleazar significa que tú reconozcas que sin la ayuda de Dios tú no logras nada. Si Dios no quiere, tú no estás sano. Si Dios no quiere, tú no tienes bendición material. Si Dios no quiere, no tienes carro. Si Dios no quiere, no tienes casa. Si Dios no quiere, no... Mira, es más, te voy a decir que en la Biblia la bendición de Dios es bendición material y bendición espiritual. Y de una vez debemos de aprender que las bendiciones espirituales son las más elevadas. Entonces nos vamos a iniciar hoy con un versículo. No sé si mi secretaria Ana ya está por ahí, ya está lista con la pluma que ahora ya no es una pluma con tinta, sino que estamos listos bien modernamente con la ayuda digital. Si ya está por ahí mi secretaria Ana, nos va poniendo Génesis 49:25. Génesis 49:25. Génesis 49:25. Mire cómo dice Génesis 49:25. Dice, por el Dios de tu padre. Ahí, acuérdese usted que Dios estaba usando a Jacob para profetizar con bendición a sus hijos. Y en todos sus hijos, Jacob habló así poquito, pero cuando se trató de bendecir a su hijo José, él tomó un tiempo para hablar con su hijo José y profetizarle lo que Dios tenía para él en su vida. Dice, por el Dios de tu padre que te ayuda, por el Dios de tu padre que te Eleazar, por el Dios de tu padre que te Eleazar. Y fíjese que el Dios de tu padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice. Yo quiero que usted vea que Dios aquí le dice a José por medio de su papá, le dice que el Dios de su padre lo ayuda, el Dios de su padre. Nosotros tenemos que poner atención a la palabra, porque cuando se trata de que Dios nos ayude, nosotros tenemos que depender del Dios de nuestro Padre. Tú tienes padre. Todos tenemos padre. El que no tiene padre es huérfano. Y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos padre. Fíjate que tenemos Padre Celestial, que es el Padre de nuestro espíritu. Tenemos Padre terrenal, que es el Padre de nuestra alma. Y tenemos Padre biológico, que es el Padre de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que entendamos que nosotros tenemos tres clases de Padre. Hay Padre para nuestro espíritu, bíblicamente hablando. Hebreos dice que Dios Padre es el Padre de los espíritus y que la iglesia es la congregación de los espíritus hechos perfectos, porque esos espíritus son
la extensión de Dios. Nosotros somos creados por Dios en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Pero también el apóstol Pablo nos enseña que todos los que nos instruyen en la palabra de Dios son nuestro papá. Por eso a mí muchos me dicen papá. Me dicen, hermano Carrillo, usted es nuestro padre espiritual. Cuando la Biblia dice que no llamemos padre a nadie en la tierra, no se está refiriendo a que no hay papá del alma, sino que lea bien los contextos y ahí Dios le va a responder sus preguntas. Hay una razón por la cual no tenemos que llamar padre a nadie en la tierra, pero ¿cómo no vas a llamar padre al que te crió? ¿O no es tu papá el que te crió? ¿No es tu papá el que te engendró aquí con el amor con tu papá y tu mamá te dio a ti como resultado? Ese es tu papá. Y no me vayas a decir que no reconoces que Dios, dice la Biblia, que es el Padre de tu espíritu. Tampoco me digas entonces que no reconoces al que te engendró por medio de las enseñanzas. Pablo es muy claro en eso y él dice, yo os he engendrado por medio de la palabra. Entonces el papá del alma de la persona es el que lo instruye, porque en el alma es donde está el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Dicho en otras palabras, es el papá de tu formación, de tu formación. ¿Por qué? Porque el alma no la salva Dios, el alma la salvas tú. Si te dejas instruir por tu papá del alma, claro que vas a redimir tu alma, claro que sí. Por eso es la lucha que tenemos los pastores. Los pastores tenemos la carga de enseñar bien para que todos ganemos nuestras almas. Yo tengo que ganar mi alma, tú tienes que ganar tu alma y depende de la enseñanza que nos den es que vamos a ganar el alma. Pero vuelvo a repetirte pues, dice, por el Dios de tu Padre que te ayuda. El Dios de tu Padre que te ayuda. Nosotros necesitamos tener un papá para recibir ayuda. Por el Dios de tu Padre que te ayuda. Usted lo está leyendo conmigo, ¿verdad? Ahí ya nos pusieron Génesis 49, 25. Por el Dios de tu Padre que te ayuda. El Dios de tu Padre que te ayuda. Eleazar quiere decir Dios es mi ayuda. Por el Dios de tu Padre. Nosotros tenemos que tener Dios si queremos que nos ayuden, hermano. Fíjese que a veces son cosas bien sencillitas las que yo les comparto a ustedes. Pero en medio de esa sencillez, mira lo que dice, por el Dios de tu Padre que te ayuda. Ahí no solamente hay Dios, no solamente hay Padre, no solamente hay ayuda, ahí hay tres cosas. Ahí hay Dios, ahí hay Padre y ahí hay ayuda. El Dios de tu Padre que te ayuda. ¿Usted ha leído cómo habla Pablo? Si usted lee en Efesios 1:4, vamos a leerlo. Vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 4 para que usted se dé cuenta que yo no lo estoy cuenteando, sino que estoy hablándole de la bendita palabra de Dios. Efesios 1:4. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Gracias, Artes, porque me confundí, dije 1:4, pero es 1:3. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, porque estamos analizando Génesis 49:25. Por el Dios de tu Padre, por el Dios de tu Padre, que te ayuda. Y Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que necesitamos Dios, ¿por qué crees que Cristo necesitaba a Dios? ¿Por qué crees que Pablo dice que Cristo tenía a Dios y tenía Padre? ¿Por qué?
porque él, como un como un hombre igual que nosotros, necesitaba a Dios. El hombre sin Dios no tiene nada. Necesita a un Dios que lo ayude. Pero también el Señor reconoce que él tenía padre. Y el padre es de tal palo, tal astilla. Si Dios, el Padre, era Dios, entonces Jesús era también Dios. Al tener Padre, nosotros tenemos Dios. Nosotros reconocemos, cuando uno dice Padre, uno está reconociendo su fuente. Yo te hablé que nosotros tenemos fuente. Nuestra fuente es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos hijos de Dios en nuestro espíritu. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos engendró. Por eso Hebreos es muy cuidadoso y dice, porque a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ustedes saben que no estoy hablando tonteras ni estoy hablando disvariando, cosas disvariantes, resultados de una temperatura excesiva. No, yo estoy hablando de que Dios a nosotros nos ayuda porque Él es nuestro Padre y es nuestro Dios. Por el Dios de tu Padre que te ayuda. Por el Dios de tu Padre que te ayuda. Entonces tienes que reconocer que para que la ayuda sea entendida, tienes que tener a un Padre y tienes que tener a un Dios. Jesús lo tuvo. Jesús tuvo Dios y Padre. A veces la gente se confunde porque dice, ¿por qué entonces los evangélicos enseñan que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo? Si para nosotros en nuestra mentalidad el papá es el papá y el hijo es el hijo y el nieto es el nieto, fíjese que nosotros todavía no tenemos la capacidad de poder discernir cómo Dios es Padre y cómo Dios es Hijo y cómo Dios es Espíritu. A nosotros nos cuesta, hermano, entender y poder, mire, y lo que más nos cuesta es explicar. Usted sabe que todo, o sea, nuestra naturaleza así es. Yo he conocido hermanos que me dicen a mí, fíjese, hermano Carrillo, que yo entiendo cuando están hablando en inglés, pero no lo puedo hablar. Pero entiendo todo lo que están diciendo, dice, pero cuando ya me toca hablarlo, yo no sé hablarlo, dice. Otros me dicen a mí, fíjese, pastor, que yo le entiendo a usted cuando usted está explicando, pero fíjese que si a mí me ponen a explicar, yo no puedo, fíjese, hermano. O sea que nosotros somos handicap, pero algunos pues se ofenden si les dicen es que tú eres handicap. Hay muchos hermanos que son handicap. Muchas personas son handicap en el aspecto de explicar. No saben cómo explicar. Sin embargo, hay hermanos que tienen una habilidad para explicar, hermano. Oh, se queda uno asustado y dice, wow, ese hermano sí me ayudó a entender. Entonces, lo que yo quiero que usted en esta mañana reconozca que un vencedor reconoce que sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Dios de nuestro Padre, nosotros no somos nada, no podemos lograr absolutamente nada. Y aquí Jacob en Génesis 49:25 le está hablando a su hijo José, a quien usted sabe que conocemos como un vencedor. José fue un vencedor. Él fue un hombre que vivió una vida espectacular, una vida perfecta. Él es un tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, cuando Jacob le profetizó, a José le dijo, por el Dios de tu padre que te ayuda. Entonces yo quiero que te centres en Eleazar. Dios es mi ayuda. Si tú quieres que Dios te ayude, siempre piensa en el Dios de tu Padre. Piensa en el Dios de tu Padre.
Si tienes Padre espiritual, el Dios que Él te presenta es muy importante para ti, porque el Dios de tu papá espiritual, Él te va a ayudar. Pero entonces tienes que entender que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre, de las luces. Nosotros solo somos una sombra. Si nosotros actuamos como padres, solo somos una sombra de lo que verdaderamente es Dios como Padre. Dios como Padre es una fuente. Por eso es de que al entender nosotros que somos padres, somos fuentes. ¿Se recuerdan que yo les he dicho, por ejemplo, cuando hablamos de que Abiud es padre de alabanza, él es una fuente? Si tú entiendes lo que es padre, lo que es hijo y lo que es nieto, tú vas a entender que el padre engendra al hijo y el hijo engendra al nieto. Cada uno tiene una función de fuente. Entonces nosotros, siendo fuentes, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el que nos ayuda es nuestro Dios. Yo me siento muy contento de ser una persona que cree en el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Dios de los judíos, es el Dios de Israel. No hay otro Dios aparte. Dios se reveló a Moisés y Dios se reveló aún a los patriarcas. Los patriarcas conocieron a Dios sin ley. Dios se reveló a ellos, Dios fue la luz para que ellos lo alcanzaran a ver. Y gracias a Dios que el Señor Jesús en esto es maravilloso, porque el Señor Jesús nos muestra a nosotros cómo es que Él es nuestro Padre también y cómo Él es como Espíritu nuestro Padre también. Fíjese que el Espíritu es el Padre y es el Hijo es el Padre y el Espíritu, y el Padre es el Hijo y el Espíritu, o sea que es inseparable. Pero veamos que aparte de la ayuda que necesitamos, porque nosotros necesitamos ser ayudados, necesitamos ser Eleazares por medio de nuestro Padre y Dios, pero el Todopoderoso, porque tenemos que ver la segunda parte de este versículo, y por el Todopoderoso. Y cuando hay una Y, son dos cosas distintas. Usted es ayudado por el Dios de su Padre, pero Dios como Todopoderoso, el Shaddai, como el Shaddai, Él lo va a bendecir. Ahora, analicemos un ratito. Estoy desmenuzando la palabra. Analicemos un poquito. ¿Qué diferencia hay entre ayuda y bendición? ¿Qué diferencia hay entre ayuda y bendición? Porque Dios te ayuda como el Dios de tu Padre. Como el Dios de tu Padre, Dios te ayuda. Pero tienes que aprender a distinguir lo que es ayuda. Y Dios, como el Todopoderoso, te bendice. Y las bendiciones son diferentes, mira. Ayuda y bendición, porque hoy tenemos que salir de este atolladero. Tenemos que salir bendecidos hoy, sabiendo la diferencia entre ayuda y bendición. Porque la ayuda es como Dios. Dios nos ayuda, pero como Todopoderoso nos bendice. Ahora yo quiero que veas las clases de bendiciones que da el Todopoderoso. Mira, da bendiciones de los cielos de arriba. Da bendiciones del infierno. Y, y algunos cristianos no saben lo que son las bendiciones del infierno. Algunos aprenden a distinguir las bendiciones de los cielos, pero las bendiciones del abismo, que está abajo, dice. El infierno está abajo, el Hades, el Seol está abajo.
pero Dios nos bendice como el Todopoderoso. Como Dios nos ayuda. Ya a veces hasta se confunde uno y debemos de aprender a hablar con un hablar purificado, porque entre mejor aprendemos a hablar, más certeros somos en la palabra. Yo estoy como aquella vez que les dije, hermanos, no nos pongamos apodos. Bienvenido, hermano Torito. Ya la regué porque estoy diciendo que no nos digamos apodos. Y de una vez le digo un apodo, o sea que somos bien distraídos. Por eso yo no quiero distraerme, quiero aprender a hablar en una forma acertada. Dios, como Padre, nos ayuda, porque Dios es el Dios de nuestro Padre. Dice, por el Dios de tu Padre que te ayuda. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios, ese es un título, Dios, Él nos ayuda. Otro título, Shaddai, el Todopoderoso, nos bendice. Si nosotros aprendemos todos estos términos, nosotros vamos a ser muy específicos, porque de aquí en adelante tú tienes que aprender a hablar, hermano. Cuando yo digo que Dios, fíjese pues, que Dios es mi ayuda, yo tengo que ser específico y decir, el Shaddai es mi ayuda. El Shaddai es mi ayuda. Y fíjate que a Dios sí le gusta que uno aprenda a hablar así. Porque si dices Dios me sana, tienes que decir Rafa me sana. A Dios le gusta cuando tú eres específico, porque lo empiezas a conocer en todos sus detalles. Está bien dicho que Dios te sana, pero a Él le gusta oír cuando tú le dices Rafa me sana. Rafa me sana, porque dice Rafa es el sanador. Jireh me provee. ¿Por qué? Porque todos esos son nombres de Dios. Pero cuando dices Dios, pues, como dijo aquel, ¿verdad? Hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Por ejemplo, el que, el que dice que lo sanó un santo. Imagínese usted, un santo. Porque muchos le atribuyen los milagros a los santos. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. San Martín me sanó. Fíjese, ¿qué tiene que ver San Martín con Jireh? Si San Martín no es Jireh, fíjese, me proveyó. ¿Qué tiene que ver San Martín con Adonai? ¿Qué tiene que ver San Martín con Rafa? ¿Qué tiene que ver nuestro sobresalir con Nisi? Yo creo que sí me está entendiendo. Por el Dios de tu Padre que te ayuda. Por el Dios de tu Padre que te ayuda. Entonces nosotros tenemos que saber quién es el Dios de nuestro Padre que nos ayuda. Tenemos que saber quién es el Dios Todopoderoso que nos bendice. Tenemos que saber qué clase de bendiciones son las que nos da Shaddai. Porque resulta que Shaddai aún es los pechos y el seno materno. Los pechos y el seno materno. Y si queremos nosotros aplicar a los pechos y el seno materno, si queremos aplicar un distintivo, nosotros tenemos que llegar a una conclusión bien grande con este versículo, porque, y ya lo puso alguien por aquí, mire, voy a regresarme a los comentarios, porque yo digo, Señor, la sabiduría tuya corre a través de tus hijos. Aquí puso alguien algo que me llamó la atención. Fíjese, aquí, vamos a ver si lo encuentro. Pero hay una hermanita que puso algo que dije yo,
el Espíritu le está hablando directamente a su intuición, a su intuición. Aquí se me pasa, vamos a ver si lo encuentro. Pídanle a Dios que lo encuentre, pues. Ah, vamos a ver. Señor Jesucristo. Ay, se me pasó. No sé, pero yo lo vi que alguien mencionó la bendición del Dios triuno. La bendición del Dios triuno. Me la pusieron por aquí. Bueno, alguien me dio la orden. Siga adelante, siga adelante. Pero ahí lo van a ver ustedes, porque aquí está el Dios triuno. Mire, aquí está el Dios triuno presente. Bendiciones de los cielos de arriba. Y ahí está el Padre Celestial. Bendiciones del abismo. Si usted lee Romanos cuidadosamente, ¿quién bajó al abismo? ¿Quién bajó al abismo? El Señor Jesucristo. Ahí está el Hijo. Pues lógicamente, cuando ya uno entiende en un pasaje que ahí está el Padre y ahí está el Hijo, tiene que estar el Espíritu Santo. Y aquí las bendiciones del Espíritu Santo están tipificadas por bendiciones de los pechos y del seno materno. Claro está que implica también la multiplicación de los hijos de uno, porque las bendiciones del pecho en la Biblia, los pechos son los que amamantan y el seno materno es donde se forma el hijo en la pancita de la mamá, el seno materno. Entonces aquí usted puede darse cuenta que Dios da tres clases de bendiciones. Da bendiciones de los cielos, da bendiciones del abismo y también da bendiciones de multiplicación. Pero yo alcanzo a verlo aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en la Biblia, si usted lee cuidadosamente Lucas, usted ve que el Dios triuno siempre se revela como una familia, como padre, hijo y mamá. Padre, hijo y mamá. Así se revela Dios. ¿Quién me puede decir a mí que estoy falseando la palabra? Si usted lee Lucas, usted va a ver que el Padre es el Padre del Hijo pródigo. Dios como Padre es el Padre de todos nosotros los pródigos. El Hijo es el pastor de las ovejas y el Espíritu Santo es la mujer que se le perdieron las dracmas. Entonces, allí usted tiene una clara figura de lo que es el Dios triuno. Y aquí, en una sombra, nos presenta a el Padre con las bendiciones de arriba, el Hijo con las bendiciones del abismo, porque Él fue allí a dar testimonio de la gran victoria de la cruz del Calvario y Dios no dejó su alma en el Seol. Es la resurrección del Hijo, por eso Romanos así lo presenta. Dice que cuando se habla de la justicia, que es por la fe, es para traer abajo a Cristo y para sacarlo de ahí abajo, para subirlo a lo alto. Por eso dice Efesios 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y luego tenemos entonces que las bendiciones de los pechos y del seno son las bendiciones maternas, lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, ayudarnos a desarrollarnos, a crecer desde pequeñitos con la leche que es leche espiritual, que es de los pechos que nos amamantan y que es del seno materno que Dios usó para que nosotros viniéramos a esta tierra. Bueno, entonces gracias a Dios por todos los enigmas que hay aquí en la Biblia, por todas las cosas escondidas, y no nos avergonzamos. Pablo mismo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero hoy salgo contigo, salimos de este atolladero, salimos de este nudo, de reconocer que sin la ayuda de Dios nosotros no logramos nada y que Dios como el Dios de nuestros padres nos ayuda y Dios como el Shaddai Todopoderoso nos bendice. Entonces aquí tenemos dos clases de bendiciones, bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Si Dios nos da vida,
Yo creo que mañana damos otro toquecito más acerca de Eleazar, para que podamos estar más claros, porque tenemos que profundizarnos en lo que son las bendiciones de los cielos, en lo que son las bendiciones del abismo y en lo que son las bendiciones de los pechos y del seno materno. Entonces mañana, si Dios nos da vida, hablaremos un poquito más acerca de Eleazar. Usted ore por el hermano Carrillo para que el hermano Carrillo reciba la sabiduría de Dios y pueda disertar en una forma que lo bendiga a usted. Si usted no entendió algunas cosas, repáselas, le escuche 2, 3, 4 veces el mensaje hasta que Dios le pueda demostrar con claridad lo que Él quiere que usted vea. Por de pronto, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y despídase, por favor. Denos un saludito ahí. Aleluya. Denos un saludito ahí. Denos un saludito para saber que está reportándose. Que Dios nos lo guarde. Dios bendiga a mi hermana Débora, a mi hermana Maribel Mosqueda, allá en esos pueblitos tan lindos cerca de la playa. Que Dios me los bendiga. Dios bendiga a Alex Corona, Dios lo bendiga manejando ahí su troquita. A Antonio Junco, que Dios lo bendiga. Dios bendiga también bendiga a Dios a mi hermana Jennifer Ruiz, a Alejandra Hernández, que Dios la bendiga. Dios bendiga a Cayetanito, Dios te bendiga, mijo. Dice, amén, pastor. Dios lo bendiga. Dios bendiga a hermana Miriancita en Ecuador, a Marisol Soria, Dios la bendiga, allá en Ecuador. Dios bendiga a Jonathan, a mi hermana Consuelo Rico, que el Señor la bendiga. A Sandy, mi sobrinita, Dios la bendiga. Nereida Pacheco, Dios la continúe bendiciendo. Leonor Pérez Acosta, Mari Carmen Moreno Pineda, Teresita Carrillo, Dios la bendiga, mi querida hermana. Dios bendiga a mi hermana Alma. Sabemos que Dios va a glorificarse en su hijito, que lo van a operar. Dios bendiga a Lupina Martínez. Dios bendiga a Alejandra Rivera, Dios bendiga a Lilian Granados. Bendiciones, mis hermanitas. Gracias porque ustedes siempre están prestas. Hermana Carmen Becerra Villaseñor, Dios la bendiga. Hermana Olguita Sangolquí, hermana Cristi Juárez, Encima Pan. Dios la bendiga. Dios bendiga a mi hermana Claudia Pacheco, a mi hermana Zoila Quiñones, a Artes García, Brian Pérez. Si Dios nos da vida, hermanitos, hasta mañana. Bye bye.